egresos hacia una compañía que es privada, se deben hacer bajo un esquema de capitalización. ¿Qué significa capitalización? Que cada dinero que meta, que introduzca o que alimente para soportar la operación y la expansión de aire, de la distribuidora comercializadora aire, tiene que ser debidamente capitalizado, porque si no, pues sería una especie de especulado o detrimento patrimonial. Entonces, ¿eso qué va a implicar? Va a implicar un cambio en la composición accionaria de aire, que va a llevar indudablemente a que haya mayoría accionaria de parte de la nación. Entonces, en ese sentido, quien asumiría el control de aire sería la nación, dependiendo de la cantidad de capital que se inyecte, porque esos son recursos de la nación, que tendrían que invertirse en aire para preservar la prestación del servicio. Y en su momento, pues, digamos, lo que representa aire en este momento, pues pasaría a ser una participación accionaria minoritaria de una empresa ya recuperada. O sea, el costo de todo el tratamiento para restablecer la salud de este paciente, todo ese costo va a quedar a favor del médico y de la institución de salud que lo está aportando. No es que va a llegar enfermo y yo me voy a ir sano y entonces eso sigue siendo mío, sin pagar, sí, claro. Señor. Todo eso está fríamente calculado, Ricardo. Es un buen dato. Es Carlos Diago, el agente interventor de aire, hablándonos de la situación a partir de hoy. Se viven horas cruciales para evitar un apagón en la costa Caribe. Garantiza el interventor que no habrá apagón en Barranquilla, en Atlántico, en Magdalena y en La Guajira. Doctor Diago, muchas gracias. Estamos muy pendientes de su gestión. Bueno, con gusto, y espero apoyo también de la Blue. Estamos siempre para escucharlo y para llevar el mensaje a la gente. Sí, señor, muchas gracias. Gracias, 802. Lo ha venido advirtiendo la Contraloría. Víctor, la situación es bastante difícil. Y la pregunta que no sé si tenga cómo responder el gobierno, el Ministerio de Hacienda, es de dónde va a sacar la plata para inyectarle aire y para pagar los subsidios, por ejemplo, a aire y a Afinia. Porque, por ejemplo, ya voy a Medellín, lo de Afinia y EPM son por lo menos 800.000 millones de pesos en los próximos 2 años. Es que son varias deudas, Ricardo. Aquí hemos hablado de la opción tarifaria, ¿no? Que no se le han pagado a estas comercializadoras, y eso es una plata heredada, una deuda heredada por la pandemia. Se congelaron las tarifas pues digamos, se le permitió a la gente no pagar unas tarifas durante unos meses, se acumuló una deuda y a la gente le ha quedado difícil ponerse al día. Entonces el gobierno dice, yo asumo, desde hace unos meses, yo asumo ese pago, pero ese pago no ha llegado a las comercializadoras. Eso quedó incluido en la reforma tributaria, ¿no? Si aprueban la reforma tributaria, pues ahí ya tendría como un mecanismo regulatorio el gobierno para pagar esa deuda. Y hay una segunda deuda muy grande, que es la que usted menciona, son los subsidios que reciben los estratos más vulnerables del gobierno nacional para que el recibo de la luz les llegue más bajito. Si una persona hoy está recibiendo, está pagando en el recibo de la luz, una persona del estrato 1 o 2, 100.000 pesos, un ejemplo, simplemente para citar un ejemplo, gracias a ese subsidio no está pagando 140.000 pesos, es decir, está pagando una tarifa menor. Pero esa es una deuda que tiene el gobierno nacional con esas empresas, que se viene acumulando y que hace insostenible la operación. Y bueno, viene la discusión de si hicieron o no las inversiones en su momento, pero sería, Ricardo, una plata muy grande la que tendría que aportar el gobierno nacional para que esta empresa siga funcionando. Nos decía el agente interventor en este momento que se necesitaban inversiones anuales de 700.000 millones de pesos que tal vez el anterior operador o los actuales dueños pues no han realizado, y eso hace parte pues de toda esta problemática. Y esa plata, y esa es una respuesta importante que nos dio, que tiene ese fondo empresarial, alcanzaría para un mes, es decir, como que le alargan la vida a aire durante un mes, en el que tienen que tomar decisiones importantes pues para que no se corte el suministro. En cuidados intensivos, aire, la empresa que suministra energía a 3 departamentos del Caribe. Y también la otra empresa, Afinia, que pertenece a EPM, se acaba de revelar, Víctor, escuche usted, que el déficit financiero de Afinia, y eso que tiene una empresa como EPM detrás, es de más de 1 billón de pesos. Melissa.
Ricardo, efectivamente, a propósito de que la Comisión de Regulación de Energía intervendrá la empresa Aire en la costa Caribe por su crisis financiera, pues Empresas Públicas de Medellín se refirió a la situación de su filial Afinia hace pocos minutos y que opera en 5 departamentos. Además, tiene cerca de 1.700.000 usuarios. Aunque el déficit financiero al cierre de 2023 es de 1,2 billones de pesos, no le piden al gobierno nacional una intervención como sí lo hizo Aire, pero le enviaron una comunicación al gobierno nacional exponiendo la situación y abriendo la posibilidad de que adquieran las acciones que tienen precisamente en su filial. Así lo indicó el gerente de EPM, John Maya. Tenemos un déficit en el 2023 de 1.200.000 millones de pesos. Esas son unas cuentas gruesas en términos financieros, lo que nos pasa a nosotros en este momento en Afinia. Y reitero, a pesar de esas condiciones, EPM ha seguido honrando su compromiso de seguir prestando en la costa atlántica, en los 5 municipios, en los 5 departamentos, perdón, en los cuales nosotros estamos interactuando. Seguimos con las mismas condiciones de la mejoramiento de la calidad del servicio, de la no suspensión de la continuidad del servicio, a pesar de tener estos acuerdos y que nos llevan a que hoy ese es el planteamiento que se hace pues al gobierno nacional. Nosotros ya le hemos mandado una comunicación diciéndole más o menos eso que les acabo de decir a ustedes, cuáles son las condiciones financieras, de dónde están los déficits, cuál es... Ricardo, y es que desde el 2020 EPM ha invertido 2,2 billones de pesos en Afinia, motivo por el que el alcalde Federico Gutiérrez pues le pidió al gobierno nacional buscar salidas del negocio, eso sí, sin dejar de prestar el servicio a los usuarios y evitar mayores daños financieros a EPM. 8-7 minutos, señor alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, buenos días. Ricardo, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, señor. ¿Lo noto agripado? No, hombre, yo no tengo gripa, la gripa me tiene a mí hoy, pero vamos bien. Mire, eso es lo importante, alcalde. Usted es el hombre fuerte, la alcaldía de Medellín, el municipio de Medellín tiene una participación clave en EPM. Usted en las últimas horas le propuso al gobierno que adquiera el 100% de las acciones de Afinia. Hoy con este diagnóstico, lo que le dicen a ustedes es que estaría cerca Afinia de una crisis como la que vive Aire, de que haya la posibilidad de que no haya disponibilidad del servicio de energía para los departamentos a los que presta el servicio. A ver, Ricardo, en la misma vía de lo que acaban de expresar de la rueda de prensa que dio John Maya como gerente de EPM, recordemos que el distrito es el dueño al 100% de EPM. EPM es una empresa 100% pública, donde los dueños son todos los medellinenses, y seguirá siendo 100% pública. Yo como alcalde de Medellín soy el presidente de la Junta Directiva de EPM. Este es un tema que hemos venido analizando desde principio de año. Yo le puedo decir que uno ya mirando esto con contexto, aquí lo que hay que evitar es una gran crisis, justamente que se podría venir para toda la costa. Ya lo que vimos con Aire es parte del adelanto de lo que está pasando. A diferencia de Aire, que le solicitó al gobierno que le interviniera, nosotros no le estamos solicitando al gobierno que intervenga a Afinia, esa es la primera claridad. Sí le estamos advirtiendo al gobierno que hay una situación muy crítica en términos financieros derivada de varios temas, donde ya hoy lo que muestra EPM son pérdidas superiores a los 1.2 billones de pesos en esta empresa que se constituyó en el gobierno anterior. Si usted me pregunta a mí, Ricardo, me parece que de las peores decisiones que ha tomado EPM en las últimas décadas fue haber tomado la decisión de entrar a operar justamente en la costa Caribe, entendiendo el contexto, todo lo que estaba pasando y el riesgo en el que ponían la empresa. Hoy se pone en riesgo EPM y también las transferencias al municipio. Pero entonces, como aquí el tema es de buscar salidas, primero es no solicitar una intervención. Usted imagina el gobierno donde intervenga Aire o donde tenga que intervenir Afinia. El gobierno vuelve a una época pasada en la cual tendría que invertir billones y billones de pesos y con un servicio que no sería el de la mejor calidad. La época de Corelca, que también fracasó, el Estado manejando la energía. O acuérdese cuando tuvieron que intervenir el gobierno anterior o antes que tuvieron que intervenir a Electricaribe y el gobierno tenía que girar billones y billones de pesos cada año justamente para sostener la empresa. Entonces, aquí lo que de manera sensata lo que debería pasar es que hay que buscar una salida. ¿Qué le estamos proponiendo nosotros al gobierno nacional?
venga, sentémonos y busquemos una salida. Acá hay varios temas, por ejemplo, que no se han concretado. Uno, porque hay un déficit financiero. Porque, por ejemplo, hay un tema en el cual hay pérdidas de energía, pero también hay falta de recaudo, porque entonces hay comunidades que no pagan. Segundo, la opción tarifaria, que recuerde que es lo que derivó de pandemia, donde se congelaron las tarifas y el gobierno nacional hace 3 meses dijo que él se encargaba de la opción tarifaria para los estratos 1 y 3. A mí me pareció una buena medida, pero no ha pasado de ser un anuncio. Por ejemplo, solo para Afinia serían alrededor de 1.5 billones de pesos. Ahora imagínense para todos los otros operadores. Lo otro que es importante analizar es, venga, sentémonos con el gobierno nacional, que es la propuesta de EPM, no es venga, intervenga, sino venga, busquemos una salida. Inclusive también se lo hemos dicho a algunos gobernadores y alcaldes de la costa donde operamos, que operamos en 5 departamentos. Hombre, se han soñado toda la vida en la costa tener una empresa 100% pública, donde participe el gobierno y gobiernos regionales. Nosotros estamos dispuestos a vender justamente la participación que tenemos, que es el 100% de las acciones, por ejemplo, en Afinia, que es una filial de EPM. Pero busquemos salidas. Lo peor que podría pasar, Ricardo, es lo que ustedes dijeron, es que esto se exponga a un apagón en la costa y que definitivamente usted termine deteriorando el servicio. Como lo dijo el gerente, pese a las pérdidas, EPM ha honrado la palabra y sigue operando sin interrupciones, sin costos diferentes a los que ya tienen los usuarios. No se ha interrumpido el servicio en ningún momento. Y algo muy importante, se ha hecho una inversión ya superior a los 2.2 billones de pesos. Pero recuerde también, Ricardo, que es que alrededor de Afinia hay otro temita pendiente. Acuerde de lo que hemos denunciado nosotros en los hallazgos y en los temas de la anterior administración. Aquí se habló, y hay un testigo, donde usted ve todos los problemas que puede tener una empresa de operación de energía en la costa. Pero además, si usted le suma a esto corrupción, que es lo que definitivamente pudo haber pasado, la situación se agrava. Acuerde que yo denuncié como, por ejemplo, la anterior administración, según un testigo, habría pactado el pago de $8 millones solo para cambiar la gerente que había, que era técnica, para poner otra persona y para direccionar contratos. Eso está en la fiscalía. Entonces, aquí cuando todo eso se junta, aparece el desastre. Y terminaron poniendo en riesgo a EPM y al distrito de Medellín por el tema de las transferencias. Pero entonces yo reafirmo algo, Ricardo. Lo peor que le puede pasar al país y lo peor que le puede pasar a la costa es que ambas empresas sean intervenidas. Lo de aire lo tiene que resolver también el gobierno por un lado, y se debería sentar ya con EPM, con quien hay algunas discusiones importantes, para buscar unas salidas y que la empresa, nosotros no estamos pidiendo que sea intervenida, ni está en condiciones de ser intervenida, venimos sosteniendo justamente el servicio, pero es importante decir que la salida tiene que ser negociada, porque si no, la crisis para la costa será de grandes proporciones. ¿Cuánto valen las acciones de Afinia? Si el gobierno o los gobernadores de la costa o los alcaldes le cogieran la caña y dijeran, bueno, eso tiene que haber parte de una valoración de la empresa, de los activos, de la inversión que ha hecho, pero mire, EPM no ha ganado un peso. Muchos dirán, no, es que mire las tarifas, mire los altos costos, EPM gana un peso, todo lo contrario. EPM ha perdido 1.2 billones de pesos, 1.5. ¿Me dicen que Afinia pierde 2.000 millones de pesos diarios? No, pues haga las cuentas. Es que mira, esto se vuelve como un barril sin fondo, y se le invierten recursos y honrando el compromiso que se tienen, teniendo la responsabilidad social que tiene una empresa 100% pública como es EPM, como lo advirtió el gerente ahora, no se ha suspendido el servicio, pero sí venimos diciéndole al gobierno nacional, ojo con esta situación. Vuelvo e insisto, el tema de la opción tarifaria le daba vida directa a todas estas empresas generadoras y operadoras. Pero ¿qué pasa? No ha pasado de ser un anuncio. Si vos me preguntabas a mí, Ricardo, si lo que anunció el gobierno es una buena decisión, una buena medida, sí lo es. Y eso lo hablamos con el ministro de Minas, y es una buena medida y tiene una buena intención. ¿Qué necesitamos? Que se concrete. Es urgente sentarnos a hablar con el gobierno nacional. Pero alcalde, si les pagan eso de la opción tarifaria y pues también unas deudas que seguramente también tienen con ustedes por subsidios de energía a los estratos más vulnerables, ¿se soluciona el problema? No se soluciona todo el problema, pero te da un poco de oxígeno.
no se soluciona todo el problema porque es un problema estructural. Recuerde que también alrededor de la costa hay un tema, por ejemplo, de tarifas que son más altas a lo que son en el resto del país, pero además de ser más altas tienen un mayor consumo, pues por su ubicación geográfica y por el clima que tiene cada una de las ciudades de la costa. Entonces las facturas son muy altas para las comunidades, y las comunidades tienen razón en eso. Es que cuando usted ve que la gente tiene que tomar la decisión o pagar la tarifa o pagar la cuenta de energía o comer, pues la gente toma la segunda decisión, y todas se necesitan. Hay un tema también de subsidios, aparte del tema de la opción tarifaria. Los subsidios se le deben a las empresas prestadoras de servicios, los estratos 1, 2 y 3. El gobierno nacional tampoco ha girado eso. Esa fue la advertencia que bien hizo el Contralor General de la Nación la semana pasada en una carta al gobierno nacional, advirtiendo el grave riesgo que puede correr el sistema energético. Es que esto necesita un balance. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Gobierno nacional, sentémonos, miremos salidas, pero yo sí le garantizo que lo peor que le puede pasar al mismo gobierno nacional y a la costa completa, a todos los habitantes, es que haya una intervención de las dos empresas. Eso sería un desastre absoluto y se someterían sin duda a un corto plazo a un apagón que no es lo deseable. Si me permiten un comentario, mire, yo he venido hablando con varios dirigentes de la costa, inclusive, mire, por ejemplo, Barranquilla lo cubre aire, ¿cierto? Solo hace 15 días en conversaciones con Alex Char como alcalde de Barranquilla, lográbamos ayudar nosotros sin ser nuestra responsabilidad directa desde PM, inclusive venderle energía a aire a un costo mucho más bajo al que usualmente se compra, entendiendo que tenemos una responsabilidad con la costa. Pero ahora, ¿qué pasa? Aire ha incumplido en su problema financiero, la empresa Aire ha incumplido el pago de EPM, entonces se hace otro hueco por ahí. Con Dumec... EPM ya dejó de vender la energía a Aire. No, es que hasta hace poco, no más la semana pasada, estábamos todavía en negociaciones y vendiendo la energía a más bajo costo de lo que normalmente se vende. Pero ya cortaron el chorro porque incumplieron. No, claro, es que en este momento ya la situación se vuelve crítica. Además ya se le debe a EPM, ya le deben a EPM y no le han pagado, y como lo han dicho, justamente está en una crisis financiera donde piden intervención, entonces quiere decir que no tienen de dónde pagar. Entonces, cuando usted tiene una pata, cuando usted tiene una mesa de 4 patas y usted ya tiene una de esas patas quebradas, las otras empiezan también a tambalear, y eso es lo que pasa con el sistema energético. Necesita justamente también un equilibrio, y eso es lo que se viene pidiendo. Y termino la idea con el alcalde de UMEC, Turbay, que tengo una muy buena relación, hablamos permanentemente de esto, y él me llamaba preocupado el día, por ejemplo, de cuando Aire solicita la intervención y el gobierno dice que sí, que va, pero que le da unos plazos. Ahí es donde empieza también el nerviosismo en los otros departamentos donde prestamos el servicio desde Afinia. Nosotros prestamos en Bolívar, Sucre, Magdalena, Córdoba y Cesar. Entonces aquí lo que yo he dicho es, primero, no vamos a interrumpir la prestación del servicio de energía desde PM. Una responsabilidad de PM, es una empresa seria. Sí estamos perdiendo, ya las pérdidas son entre 1.2 y 1.5 billones. Si se logra solucionar el tema de opción tarifaria de parte del gobierno y cumple lo que dijo hace 3 meses, podemos tener oxígeno nosotros y otras prestadoras de servicio de energía y generadoras. Eso es fundamental. Si se pagan los subsidios que debe el gobierno a todas estas empresas, mejora la situación. Pero no quiere decir que sea la solución definitiva a un problema que tiene la costa ya hace muchos años. Acá hay que buscar soluciones entre todos, gobierno nacional, gobiernos locales, regionales, y por supuesto nosotros estamos dispuestos a ayudar y a ser parte de esa solución desde PM. Alcalde, gracias. Un abrazo, Ricardo, y este es un tema al que hay que ponerle mucho cuidado. La crisis que se venía advirtiendo hace varios meses ya se está concretando. La llamada está a la vuelta de la que esquina. hizo el Contralor General de la Nación, el doctor Carlos, es real, y mire la situación que hoy ya estamos viviendo. El llamado que hemos hecho desde PM, el llamado que han hecho todas las otras entidades del sector energía, se vuelve realidad. Nosotros seguimos operando por responsabilidad, pero esto no está significando sino pérdidas. Heredamos un entuerto y lo estamos tratando de arreglar, pero realmente sin la participación directa del gobierno nacional y otras entidades será muy difícil poder avanzar en ese proceso.
y yo lo único que espero es que la costa no tenga que vivir ese desastre. 8:19 minutos, alcalde, gracias. Esperamos que no haya apagón, que no haya crisis energética. Vanessa, ¿hay comunicado de aire a esta hora? Sí, Ricardo, en estos momentos acaba de entregar su primer comunicado oficial a la empresa Aire a propósito de esta intervención. Señalan que esperan el día de hoy la notificación de la resolución de acuerdo a la solicitud que ellos hicieron de que intervinieran la compañía debido a que están operando bajo difíciles condiciones económicas. Aseguran que esto es derivado de que ha incrementado en un 500% el costo de la energía en los últimos 2 meses. Y esto lo ejemplifican con la siguiente cifra. Dicen que, por ejemplo, ellos han pasado de pagar 145.000 millones de pesos en energía de 2022 a 876.000 millones en los últimos meses. Aseguran que están prestos a entregar toda la información necesaria para priorizar el proceso y entregan un mensaje de calma a los usuarios, asegurando que este es el mejor escenario para garantizar los intereses de los mismos y estabilizar la prestación del servicio de energía en la región Caribe, Ricardo. Víctor, varias cosas frente a lo que nos dicen los invitados. Uno, que la crisis energética en la costa Caribe evidentemente no es nueva. Esto viene de tiempo atrás. ¿Entiendo? No, y usted se puede ir atrás. Es que usted, ¿cuál era el nombre que mencionó antes de Electricaribe? Imagínese desde hace cuántos años estamos hablando de este tema. Electricaribe liquidada. Liquidada. Sí. Y ahorita, por ejemplo, Aire tiene ese riesgo de ser liquidada, ¿no? Si no hay una solución, pues la interviene en unos meses, pero si no da la empresa, ayer lo decía el superintendente, pues en un año miraríamos si entra liquidación o no. Con Electricaribe vinieron Aire y Afinia, Aurelio, sí. No, vinieron unos beneficios, vinieron unas prebendas, unas gabelas, y al final la cosa no funcionó. También se está presentando. Ahora, Aurelio, yo entiendo, digamos, lo de la opción tarifaria es una cosa que se aparece ahí y están intentando solucionarla, pero lo de los subsidios a los estratos más vulnerables no lo entiendo. Eso quedó presupuestado desde el año pasado. ¿Por qué no han entregado esa plata? ¿Por qué no les ha llegado a las empresas? Ahorita que estamos hablando de la discusión del presupuesto general de la Nación del 2025, ahí también hay unas advertencias donde dicen están desfinanciados todos estos subsidios para el próximo año, pero eso es tarea del Congreso recomponer esos presupuestos. Pero lo de este año, por eso, lo de este año ya estaba presupuestado, ya se había aprobado desde el año anterior, y por eso ahí están las consecuencias también de aprobar presupuestos desfinanciados. Mire, consecuencias como las que estamos viendo. Dijeron, tenemos la plata para hacer esto, pero realmente la plata no llegó, y mire, no le han pagado esa plata, esos subsidios a los operadores, y los tienen pasando aceite también. 8:22 minutos, Aurelio. Es innegable que el esquema que se aprobó en el gobierno Duque para resolver el problema de energía en la costa fracasó. Eso es lo primero que hay que decir, ese esquema fracasó. Y fracasó, entre otras cosas, porque se entregó la energía en esos dos sectores, en la parte de Afina, se entregó casi que con la cédula, se les entregaron con 285.000 millones por todos los activos. ¿Cuál es el balance que hay después de 4 años de esto? El balance que hay después de 4 años de esto es el que nos acaba de decir el doctor Diago, que ni hay sistema, ni hay energía, ni hay mantenimiento, ni hay nada. A mí me escribió una carta el doctor Jaime Lombana hace un poquito más, un año largo, cuando yo estaba poniendo en conocimiento de todas las quejas de los usuarios sobre el tema de aire. Me escribió una carta diciéndome que el manejo había sido de un diseño de plan de manejo histórico que no tenía precedentes. Y la realidad hoy es totalmente distinta. Y entonces sale el gobierno frente a un operador que realmente no cumplió a, no sé, tirarle la toalla, se diría así en términos ¿un salvavidas? Pugilísticos. Bueno, un salvavidas, mejor en términos bueno, es mejor, porque sí, tirar la toalla es knockout. Sí, pero reconoce pues que no lo acaben de liquidar, ¿no? Sí. Entonces, a tirarle un salvavidas. Yo creo que esto empezó mal, estuvo mal y remata mal. Claro, ahora, pero vio lo que dijo el doctor Diago. Perdóneme, una cosita que dijo el doctor Diago. Pero una cosita que dijo el doctor Diago, que es importante. En la medida en que el Estado le meta plata a aire, va cambiando la composición accionaria. O
O sea que vamos para un escenario, según el doctor Diago, si le entendí bien, en que el Estado va a ir poco a poco, en la medida que intervenga y vaya invirtiendo y recomponiendo, vamos a un Estado dueño de la energía en la costa. Corelca. Eso fue lo que le entendí. Corelca 2.0. Claro, pero lo que también deja en evidencia toda esta crisis, y yo coincido con Aurelio en que, digamos, esto es un problema viejo, pero la madre del problema actual es el mal diseño institucional que se hizo en el gobierno anterior, trasladando las pérdidas de energía y los costos de lo que dejaba de recibir el generador, no, sino el distribuidor, trasladándoselo a la factura. Eso hizo que las facturas se volvieran insostenibles. Todo eso ya lo hemos hablado aquí en distintas ocasiones, y que hoy lo que está pasando es que se reventó finalmente. Lo que no puede hacer el gobierno es pues dejar que se apague la costa. Es demasiado digamos, cuando un servicio de estas características está en un riesgo como el que nos explicaron acá en detalle, la carga sobre el sistema, lo que se vivió durante el partido, pues es necesaria la intervención. Pero esto también lo que deja claro, Ricardo, es que al final, cuando se trata de un servicio público, el Estado tiene que ser o garante o administrador. Queda en evidencia, porque la lógica pura de mercado termina dejando los hogares apagados, termina creando también problemas, porque la solución de mercado, que fue la que propuso Iván Duque, pues está dejando estos resultados, donde finalmente el pagador de último resorte, el que tiene que entrar a salvar, a tirar el salvavidas, va a ser el Estado, porque no puede dejar que se apague la costa. No voy a defender al gobierno anterior, pero hay que también tener en cuenta una cosa, Luis Ernesto, que se apareció una pandemia. Sí, se apareció la pandemia, pero además, Luis Ernesto, nadie quería asumir el chicharrón de distribuir la energía en la costa. Nadie. Tuvieron que darles una serie de gabelas para que alguien asumiera. Nadie quería meterse en ese negocio. Lo correcto en ese momento, Ricardo, era justamente esa es la rifa del tigre. Que en vez de darle gabelas y regalarle un negocio al privado para que después estemos en esta crisis, hubiera sido que el gobierno hubiera asumido, el Estado hubiera asumido. Hay momentos donde la garantía de la prestación de un servicio público obliga a que sea el Estado el que lo garantice. Y en ese momento lo correcto hubiera sido eso, porque al final lo que terminamos haciendo es que pasaron 4 años, al final el Estado terminó pagando todos los platos rotos, el privado no fue capaz y nuevamente vuelve a manos del Estado. Entonces Luis la solución Ernesto, en la costa evidentemente requiere algo más que acabó. El libre mercado. Usted está diciendo lo que el gobierno debió hacer es tal cosa, pero eso es hacer la alineación después de que ya el partido, el árbitro pitó el final del partido, ¿no le parece? Pues es que la realidad nos está mostrando que el diseño era equivocado, María Camila, nos está mostrando que la estrategia de trasladarle las pérdidas, que eso fue de las gabelas que le dieron al operador actual, la estrategia de trasladar las pérdidas, que sabemos que en la costa son altas, a la tarifa, llevó a que las tarifas se convirtieran en algo absolutamente insostenible. La estrategia de regalarle el negocio, darle muchas gabelas, condiciones, pues básicamente como hágame el favor y le entrego todos estos activos valiosos, se los regalo prácticamente para que usted me haga el favor de operar como privado, pues terminó en que nuevamente el Estado tuvo que pagar igual las cuentas y ahora reasumir el negocio. Entonces, pues, no hay yo creo gabelas, que las lecciones están aprendidas. Hay momentos en que la solución de mercado no funciona. Hay momentos en los que la solución de mercado no funciona. El mercado funciona maravillosamente en algunos momentos. En este, evidentemente, no lo logró. Pero Luis Ernesto, el escenario de el Estado administrando las hidroeléctricas o el sistema energético, fracasó. Venimos el Grupo de Energía de Bogotá le parece malo el Grupo de Energía de Bogotá, Ricardo, le parece malo EPM a Ricardo. Es el Estado administrando la energía, es el Estado administrando los servicios públicos. No nos equivoquemos, no caigamos en sesgos de que porque el Estado siempre es ineficiente. Claro que a veces el Estado es ineficiente, pero también puede ser muy eficiente y muy rentable. Miren EPM, es una de las empresas más rentables del país. Miren al Grupo de Energía de Bogotá, es una de las empresas más rentables del país y tienen capital público y funcionan bien. ¿Sabe quién distribuye la energía del Grupo de Energía de Bogotá? Enel, que es una multinacional privada italiana. Porque están asociados, Ricardo, pero que estén asociados. Pero no es que claro, y es que ¿cuál es el problema de que el Estado se asocie? Pero el Estado es el controlante, no nos equivoquemos. El Estado es el controlante, es el mayoritario y se asocia estratégicamente. Y es que eso está bien. Es que yo no estoy en contra de que los privados participen. Pero tampoco asumo que siempre porque sea el Estado es automáticamente ineficiente, porque lo contrario demuestran EPM y el Grupo de Energía de Bogotá. Lo que sí queda claro es que en la costa la solución de puro mercado no funcionó. Al final el Estado, es decir, todos nosotros terminamos pagando las cuentas mal diligenciadas por el privado. En la costa no hay ningún método de generación.
no tienen hidroeléctricas, no tienen cómo hacerlo. Pero además la historia de las dos empresas es muy distinta, pero al final... No, Afinia tiene detrás el respaldo de EPM. Y yo creo que de la entrevista del alcalde Fico Gutiérrez también podemos deducir que ellos no quieren ese planteamiento de intervención. O sea, ellos lo ven como el peor escenario, que las dos empresas, tanto Afinia como Aires, sean intervenidas. El alcalde, que además tiene el expresidente de la Junta de EPM, lo ve como el peor escenario. Entonces ahí sí hay que hacer una diferencia. Una es la intervención de Aire, que a juzgar por las entrevistas que ha dado el vocero de Aire, pues es una intervención acordada con el gobierno, mientras que en Afinia lo que se ve es una empresa que tiene detrás a EPM, que está luchando por mantener la prestación del servicio, pero no quiere ser intervenida. Lo que está reclamando, y yo creo que a la historia del fracaso del modelo hay que sumarle los incumplimientos de este gobierno, no se han pagado los subsidios de estratos 1, 2 y 3, que aliviarían mucho el panorama, ni la opción tarifaria, que es un compromiso que ya el ministro de Minas se comprometió en cumplir. ¿Sabe que me llama la atención lo que nos esos dijo dos temas, tanto en Aire como en Afinia, son críticos, incumplimientos del gobierno que llevan 2 años. Imagínese que Ricardo, él dice que ahora sí van a pagar los subsidios después de intervenida. Claro, es como el flujo financiero en las EPS intervenidas, que prometieron que ahí sí se iba a cumplir con la intervención del gobierno, pero sigue la crisis en el sector de la salud. El relato que hizo Luis Ernesto, pues más que una alineación después del partido, es entender lo que pasó. Y yo después creo que del partido. Pues claro, pero es que aquí no estamos sino para hacer eso, análisis de las situaciones que sucedieron. Y si eso implica responsabilidades políticas a distintos gobiernos, pues las implica. Yo creo que hay que tener cuidado con los excesos. Uno, de que solo el sector privado puede hacerlo bien, entonces hay que darle todas las gabelas, porque ni así funciona. Porque hay unos problemas estructurales, como se ha dicho. Y tampoco que el Estado debe hacerlo todo. Como decía Luis Ernesto, hay varios esquemas donde se ha demostrado que el Estado es eficiente, si se buscan esquemas de administración eficiente. Lo que pasaba antes, hace 20 años, es que le entregaban las electrificadoras a los parlamentarios, y obviamente eran botines políticos donde no se miraba el resultado, sino que era para sacarle réditos políticos y corrupción. Obviamente eso manejado así sale mal, pero EPM no se maneja así, y en Bogotá no se maneja así la empresa de energía. Entonces, que le están tirando un salvavidas al operador, pues claro, porque es que eso quedó mal hecho, y es que el Estado tiene que hacer algo, porque el sufrimiento de la ciudadanía es muy grande. Ahí hay un problema. Antes Colombia ha aguantado y no ha habido una reacción social más grande ante esas tarifas y esos servicios tan malos. Los usuarios de la costa viven una verdadero dolor de cabeza, y es un servicio mínimo. Entonces el Estado, claro que tiene que actuar, y eso va a costar una plata, pues claro que va a costar, y lo importante es que se resuelva de una manera sensata, ni regalándole, ni rogándole a los privados, ni tampoco poniendo todo el peso sobre el Estado, sino encontrar una fórmula inteligente. Allá es más difícil que en otras partes, pero en otras partes se ha encontrado la solución. Sobre la coyuntura, lo que me preocupa es que no hay lo que deben en subsidios y en opción tarifaria. Y eso es lo que me preocupa, porque no veo de dónde va a sacar presupuesto un gobierno que tiene semejantes problemas de caja el día de hoy. 8:33 minutos. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Mi vida se acabó.
a partir de ese momento a nivel laboral, a nivel personal. Esas fueron las palabras con las que Marelvis Mesa, la niñera que puso a tambalear a Laura Saravia, le contó a la justicia el antes y el después de este oscuro episodio de un polígrafo en la casa de Nariño y unas chuzadas ilegales con las que buscaban información de una maleta con una suma de dinero que hoy no está clara. Habló como testigo en contra de los policías que la intimidaron y la sometieron durante horas para que contara una verdad. 2 de ellos ya confesaron, Dana Alejandra Cañizales y el intendente Luis Alfonso Quinchanega, que van a escribir un nuevo capítulo en este proceso porque acordaron un principio de oportunidad parcial, es decir, un acuerdo con la Fiscalía para convertirse en colaboradores y en testigos del ente acusador. En el evento de que la fiscal Luz Adriana Camargo le dé el visto bueno a este acuerdo, los policías van a responder otra pregunta que no tiene respuesta. ¿Quién dio la orden de ejecutar este plan que tiene a estos patrulleros la parte más débil de la cadena a las puertas de una condena, mientras al coronel Feria, que es el jefe de seguridad de la Casa de Nariño, uno de los principales involucrados, consentido por el gobierno del presidente Gustavo Petro, que está, como dice el viejo adagio popular, no saben dónde ponerlo para que no lo toquen? Somos un acto inacabado. Todos los días nos estamos construyendo. Estamos en el tiempo. Somos seres dinámicos. Por eso, tú y yo no nos podemos quedar anclados en una situación, en un error, en una equivocación, en una relación. Nosotros tenemos que reconocer la falla, reconocer lo que no estuvo bien, tratar de resarcir y seguir adelante. Es necesario soltar. Es necesario levantarse y mirar hacia el infinito y con todas las fuerzas seguir adelante. No te quedes en el error. Tú estás llamado, tú estás llamada a dar lo mejor de ti, a ser feliz. La vida está construida para que tú des tu mejor versión. ¡Ánimo! Tú sabes. Crisis energética en el país. El nombre del nuevo interventor de aire que se acaba de conocer por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, Carlos Diago, asumirá a partir de los próximos días el manejo y el control de esta empresa que provee energía eléctrica al departamento de Atlántico, a La Guajira y al departamento de Magdalena. Mientras que desde Afinia, manejada y controlada por EPM, su socio Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, dice que está dispuesto a vender el 100% de las acciones al gobierno nacional. Señala que la situación en materia energética en la costa Caribe es difícil, dice que la situación necesita medidas urgentes. Ahora lo que falta saber es si el gobierno tiene la plata y tiene la decisión de comprar las acciones de Afinia, que es el otro operador, el que provee la energía al resto de la costa Caribe. Alias Zeus fue oficial del ejército. Alias Zeus estuvo vinculado con grupos paramilitares, con narcotraficantes, había caído en Cúcuta, estaba detenido en una estación de policía y estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com. Una eventual ruptura de relaciones de Venezuela con España causaría mucho más daño, evidentemente, económicamente a Venezuela. Santiago Martínez. Sí, Ricardo, mire, pues mientras Venezuela ocupa el lugar 99 entre las exportaciones de España, es España el tercer país destino de las exportaciones venezolanas, 80% petroleras. Por eso romper relaciones totalmente entre Caracas y Madrid, con toda seguridad, afectaría mucho más a Venezuela. Datos del Observatorio de Complejidad Económica muestran que España exportó a Venezuela unos 127 millones de dólares en el último año, mientras Venezuela exportó a España 518 millones de dólares, de los cuales 84,1% fueron generados por ventas del petróleo. En cuanto a conexión aérea, a diario puede haber hasta 3 vuelos directos entre Caracas y Madrid, sin olvidar que hay 2 vuelos semanales entre Caracas y Tenerife, con 3 empresas europeas, Air Europa, Iberia y Plus Ultra, y 2 venezolanas, Estelar y Láser, que trasladan miles de pasajeros semanalmente en medio de la escasa conexión aérea que hay con Venezuela, tras suspender los vuelos, recordemos, hace más de un mes con Panamá y República Dominicana, y que tampoco hay conexión con Estados Unidos desde hace varios años. Y es que Jorge Rodríguez, pues presidente del Parlamento, pidió en medio de su molestia que cesen todas las actividades de índole comercial de empresas españolas en Venezuela, y eso incluye los vuelos comerciales. A romper relaciones comerciales también. Que cesen los vuelos de España hacia y desde Venezuela en líneas aéreas españolas. Que cesen. Y que todas las actividades
de índole comercial de empresas españolas sean cesadas de inmediato. Este es el atropello más brutal del Y es que el Reino de legislativo, España con amplia contra mayoría Venezuela. del chavismo, Ricardo, comenzó a elaborar una resolución que espera aprobar en las próximas horas o en los próximos días para instar al gobierno de Nicolás Maduro a romper todas las relaciones diplomáticas, consulares, económicas y estas comerciales con España. Esto en respuesta a que el Congreso español pues reconoció a Edmundo González Urrutia y no a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, y eso generó pues la ira de Jorge Rodríguez. Instando al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que se rompan de inmediato todas las relaciones diplomáticas, todas las relaciones comerciales, todas las relaciones consulares, que se vayan de aquí todos los representantes de la delegación del gobierno del Reino de España y todos los consulados y todos los cónsules, y nos traemos a los nuestros de allá, que se queden ellos con sus asesinos, con sus golpistas, con sus fascistas, con sus violentos, que se queden ellos. Y un dato final, Ricardo, importante, económico. Son unas 60 empresas españolas las que tienen relación comercial con Venezuela. Por mencionar de las más importantes, el BBVA, en este caso Banco Provincial, primero en el ranking bancario privado aquí en Venezuela, el de más créditos, el de más activos, con mayor cartera de clientes. Telefónica Movistar, de las más importantes, o la más importante en Venezuela en términos de telefonía celular. Hoteles Hesperia y Meliá, el Meliá, muy usado por el gobierno. Ahí se alojan la mayoría de los amigos del chavismo cuando vienen a algún evento aquí en Caracas. Está Inditex, que es Zara. Hace poco abrió una super tienda de 2 pisos en el Sambil, acá en Caracas, la tienda Zara. Es la más grande, más grande de Latinoamérica. Bueno, acá andaría una tienda de 2 pisos. La tienda de Zara en Caracas grande. es la más grande de Latinoamérica. Bueno, exactamente. 2 pisos tenía esa tienda. De hecho, la anterior era más pequeña y cuando volvieron, ahora tiene 2 pisos. Está Repsol, está las aerolíneas. Es decir, sin duda, como te dije al inicio, sería Venezuela la más afectada si rompe toda relación con España, sobre todo de tipo comercial y económico. Ricardo. Sí. El Banco Provincial Santiago es del Banco Vizcaya Bilbao Argentaria, lo que en Colombia es el Banco BBVA, ¿verdad? Sí, el BBVA, sí. Y de hecho, me sorprendí esta mañana buscando el ranking y yo pensé que el ranking era Banesco Mercantil Provincial. Resulta que Provincial es número 1. El número 1 total es el Banco Venezuela, que era Grupo Santander hasta que Chávez lo expropió, pero eso es un banco público. Si quitamos el banco público y nos vamos a todos los privados, que es la mayoría, Provincial es primero en todos y es español. Y Jorge Rodríguez pide que no haya empresas. Entonces nos preguntamos, ¿no va a haber Banco Provincial? ¿No va a haber Movistar, que es la de mayores clientes de telefonía celular? O sea, es bien complicado si eso se concreta a nivel económico, por lo menos pero eso depende del gobierno, no depende del Congreso. Sí, claro, por eso fue que ellos pidieron a la Comisión Exteriores que envíe una resolución para que la plenaria apruebe y inste al gobierno. Al final es una decisión de Nicolás Maduro o de Cancillería, no tiene que ver el Parlamento, pero bueno, ya sabemos cómo funcionan aquí las cosas y podría comenzar por allí, o quizás solo quedarse en esa amenaza. 8:42, hay comunicado de Edmundo González luego de su reunión con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Enrique. En efecto, un comunicado donde dice que quiere ratificar su agradecimiento al pueblo y al gobierno de España por recibirlo en estas horas difíciles. Agradece particularmente al Pedro Sánchez, con quien dice ha sostenido hoy un grato y productivo encuentro en el Palacio de la Moncloa, donde hablaron de la grave situación que vive Venezuela y de la necesidad de trabajar conjuntamente por una transición a la democracia. De paso, agradece a todas las fuerzas políticas españolas que luchan activamente por el reconocimiento de la voluntad soberana del pueblo de Venezuela, y también la gratitud va para el Congreso de los Diputados por el reconocimiento de su victoria en las pasadas elecciones. Recordemos que a ese reconocimiento se opuso el Partido Socialista, el de Pedro Sánchez, siguiendo la política conjunta de los 27 miembros de la Unión Europea, que por el momento han eludido reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Los 2 últimos párrafos son para subrayar su compromiso con el mandato que ha recibido del parte del pueblo soberano de Venezuela, y que el planteamiento de la lucha que María Corina Machado y yo hemos coincidido se mantiene inquebrantable, y termina diciendo que la lucha es hasta el final y que cuando finalmente tomará posesión de la presidencia el próximo 10 de enero, todas sus familias puedan reunirse en suelo venezolano. Tal vez este último párrafo sea el más relevante, porque si en el primer comunicado que emitió estando aquí en España daba la sensación de que se retiraba definitivamente, aquí da la sensación de que no, porque, insisto, dice, cuando finalmente tomaré posesión de la presidencia del próximo 10 de enero y todas nuestras familias puedan reunirse en suelo venezolano. Ricardo. Pues ahí está el comunicado de Edmundo González desde Madrid. Enrique, gracias. Hay
actuaciones de la OMS evacuando heridos en la guerra de Oriente Medio y también balance de la jornada de vacunación contra la poliomielitis. Silvia Carrasco. Sí, Ricardo, lo que ha entregado la OMS es un balance de lo que está haciendo en este minuto y cuál es el balance de heridos, cómo están trabajando con ellos allí en la Franja de Gaza. Lo importante es saber que en las últimas horas han llevado a cabo la mayor evacuación médica hecha hasta la fecha durante la guerra de Gaza. Lograron trasladar casi 100 personas a Emiratos Árabes Unidos acompañados de sus familiares heridos que necesitaban traslado urgente para poder ser atendidos de sus heridas. Lo que dice la OMS que por ahora hay más de 10.000 personas, habitantes de Gaza, que necesitan una evacuación urgente después de estos 11 meses de bombardeos israelíes en ese territorio. Pero hay más en ese informe. Dice la OMS que de los palestinos heridos durante los bombardeos israelíes en Gaza durante estos últimos 11 meses, por lo menos la cuarta parte de ellos han sufrido lesiones que les van a cambiar la vida, o sea que necesitan tratamiento, que necesitan rehabilitación que podría durar años y que ellos están en este minuto postrados y que no tienen cómo recibir esa ayuda que necesitan. Dicen que son aproximadamente 22.500 los palestinos que están en esa condición. Son hombres, son mujeres, son niños que han sufrido heridas, lesiones que les han cambiado la vida y que no tienen cómo recibir la rehabilitación que necesitan. Imagínate, 22.500 y que solo han podido trasladar 100 en las últimas horas. Eso respecto de esas necesidades que se tienen ahora. Respecto de la campaña de vacunación, está llegando a su término. El día de hoy se espera poder llegar a los 640.000 niños menores de 10 años vacunados para poder detener el contagio de la poliomielitis, porque la poliomielitis es un virus que se contagia muy rápidamente y la única forma de que no se contagien los no vacunados es que al menos el 90% de esos niños tengan la vacuna, la primera dosis, que es la que se ha entregado ahora. Hasta ayer habían logrado vacunar a 530 niños, por lo tanto la carrera contra reloj es poder vacunar 110.000 niños más el día de hoy. La segunda fase va a tener que ser a finales de septiembre, por lo que sabemos ya se ha logrado un acuerdo para que sea más o menos en las mismas condiciones que se hizo ahora. El compromiso tanto de Hamás como del gobierno israelí de no bombardear los centros de vacunación. Israel se niega a hacer altos al fuego particulares para esta situación, pero sí ha cumplido con no bombardear, con no atacar los lugares que funcionan como centro de vacunación, Ricardo. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Estaré este sábado al mediodía en la Asamblea Nacional Popular. La coordinación de fuerzas populares es fundamental hoy. Con este mensaje publicado en su tribuna habitual en la red social X, el presidente Gustavo Petro confirmó que encabezará el gran encuentro del petrismo que se adelantará este fin de semana en la Universidad Nacional en Bogotá. La Asamblea Nacional Popular por el Cambio, como lo han denominado sindicatos, la Minga Indígena y el Pacto Histórico. Esta Asamblea Popular busca rechazar el supuesto golpe de Estado que ha venido denunciando el presidente Petro eufórica y constantemente. Esa concentración, la de la Plaza de Bolívar, será a las 11 de la mañana bajo la premisa de que hay que defender al gobierno del intento del golpe de Estado y en respaldo de sus reformas. La Asamblea Popular de este fin de semana será un escenario en el que el petrismo evaluará 9 ejes temáticos en 5 mesas de trabajo que marcarán la ruta de movilización y fortalecimiento del gobierno Petro en los 2 años que le quedan, teniendo un especial énfasis en las reformas sociales que se tramitan en el Congreso de la República, la política de paz total y la propuesta de unificación del pacto histórico de cara a las elecciones presidenciales de 2026. Don Máximo San Román fue el primer vicepresidente de Alberto Fujimori entre 1990 y 1992.
justo antes de la ruptura institucional que hizo Fujimori, con el autogolpe, cuando toma un cariz autoritario su gobierno, se distancian. El doctor San Román fue congresista del Perú, presidente del Senado peruano, senador de la República en varias oportunidades. Doctor San Román, buenos días. Muy buenos días y muchísimas gracias por darme la oportunidad de saludar a todo el pueblo colombiano. Mire, gracias por atendernos. Estamos hablando sobre lo que significa la figura de Alberto Fujimori, un hombre profundamente controvertido, un hombre que terminó condenado por varios elementos, procesado por violaciones a los derechos humanos, involucrado en diferentes escándalos, pero que gobernó durante 10 años Perú. Y usted fue el primer vicepresidente de Fujimori cuando llega a la presidencia. ¿Cómo recuerda usted a Alberto Fujimori? Yo recuerdo en la primera etapa democrática, desde el proceso electoral que provocamos un verdadero tsunami, el outsider. Todo eso fue una experiencia muy grata para mí. Es más, los 2 primeros años donde reformamos el país, le pusimos el piloto automático en democracia, con un Congreso que yo lo presidía, es verdad, delegamos facultades al Ejecutivo para que pueda legislar en 3 aspectos fundamentales. Promover el empleo, había 0 empleo, había realmente grupos muy numerosos de jóvenes que se iban a Venezuela como el gran atractivo en ese entonces. No había empleo. Promover la inversión, 0 inversión. ¿Qué inversión de capital va a venir a un país inseguro, a un país inestable? Tuvimos que dar las reglas claras para promover la inversión que ha provocado el desarrollo de nuestro país. Y lo otro, lucha frontal contra el terrorismo y el narcotráfico. Son 2 flagelos que en ese momento nos tenían prácticamente sin energía. Se tumbaban las torres eléctricas en cualquier momento y el narcotráfico, aprovechando ese desorden, capeó y se adueñó de todo el dinero de que afluía a través del narcotráfico. Entonces, esos 3 aspectos se hicieron más de 150 leyes que cambiaron el país. Sí. Le pusimos el piloto automático y justamente cuando íbamos a recibir los primeros desembolsos, porque habíamos sido un país inelegible, cuando logramos juntar con el apoyo de muchos países amigos los 1.200 millones de dólares impagos, recibíamos el primer desembolso del Banco Interamericano de 550 mil millones de dólares para arreglar la infraestructura vial de nuestro país. En esas circunstancias provoca este salto al vacío que para mí en todo momento he dicho que ha sido innecesario, porque ya nuestro país había recuperado y tenía todas las posibilidades de crecer como lo hemos hecho. Ya le voy a preguntar por la segunda etapa del mandato de Alberto Fujimori, pero quiero entender el contexto en el que llega Fujimori al poder. Estaba terminando el primer mandato de Alan García y Perú estaba afrontando un desafío muy grande, y usted nos lo dice, del terrorismo. Sendero Luminoso campeaba por Perú y otros grupos guerrilleros. Y teníamos la inflación económica más grande de nuestra historia, había una inestabilidad total, el contexto internacional nos habían calificado como un país paria, inelegible, inviable, y no creían que éramos capaces de pagar la deuda externa. En esas circunstancias asume la presidencia Fujimori y yo la presidencia del Congreso. Sí. ¿Qué pasa en el 92? ¿Por qué Fujimori da el autogolpe de Estado? Lastimosamente, yo pienso y estoy casi seguro es por influencia de su siniestro asesor, que le hizo ver que como no tenía mayoría en el Congreso y que el país debía de sostenerse con leyes que debe dar el Congreso y al no tener mayoría, la única posibilidad que tenía de sobrevivir y por varios periodos es hacer una alianza con el ejército, lo que logró hacerlo y por eso con esa seguridad provocó el golpe de Estado y las Fuerzas Armadas respaldaron a la dictadura en complicidad con el gobierno norteamericano. Cuando usted me habla de que Fujimori escuchó a su asesor, ¿se refiere a Vladimiro Montesinos? Es verdad.
Tiene dos etapas, antes de Montesinos y después de Montesinos. Antes de Montesinos había una paz total, habíamos arreglado todo, sin embargo, cuando entra Montesinos, le hace ver probablemente a Fujimori que no puede gobernar, no puede hacer reformas porque no tiene mayoría en el Congreso. A Montesinos lo conocemos en Colombia porque, entre otras cosas, negoció armas de las Fuerzas Armadas peruanas para la guerrilla de las FARC. Lastimosamente, un hombre siniestro. ¿Cómo llega Montesinos al entorno de Alberto Fujimori? Resulta que para la segunda vuelta, nosotros teníamos todo de ganar, porque ningún partido iba a votar por el Fredemo, porque eso representaba una campaña muy radical hacia la derecha. Entonces todos los partidos de izquierda, todos los partidos apoyaron y respaldaron. Entonces ya Fujimori, aún habiendo quedado en segundo lugar, ya era presidente electo. Entonces, ¿qué es? Es víctima de la persecución, el seguimiento para buscar los puntos flacos de Fujimori, y encuentran la venta de una casa, y un diputado de ese entonces arregla y logra que el fiscal reciba la queja y lo procese con la condición de ponerlo 24 horas. En esas circunstancias nos vimos entre la espada y la pared. Había que buscar un abogado, y el asesor que en ese momento, el sociólogo Paco Loaiza, nos presenta a Montesinos, y ahí Montesinos entró y cambió todo el panorama de apoyo que decíamos directamente nosotros. Mire, usted nos dice, del 90 al 92, más de 50 leyes se tramitaron. Usted dice, se cambió la cara a Perú, se solucionaron los líos fiscales, se combatió al terrorismo y se puso, nos dice usted, piloto automático para el desarrollo. Pero después del 92 viene la cara siniestra de Fujimori. Fujimori fue procesado por las masacres de La Cantuta y de Barrios Altos. Fujimori fue procesado por la esterilización no consentida de mujeres humildes en las lomas de Lima. Fujimori fue procesado por corrupción en materia electoral y fue condenado al final y fue indultado al final. ¿Cómo se puede leer esa segunda parte, del mandato de Fujimori, del 92 al 2000? Claro, Fujimori, si bien es cierto, no actuó directamente, era el equipo que lideraba su asesor, el que manejaba toda esa corriente de represión a los sectores rebeldes, a la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra Sendero Luminoso, y ha habido muchos errores y muchos abusos, es verdad, pero era un equipo liderado por su asesor. Sí. Pero él termina siendo responsable político y termina siendo responsable también por todas esas violaciones a los derechos humanos, no solamente porque fue su equipo. El problema fue, y a mí me tocó atestiguar ante el jurado que lo juzgó, porque él negaba que no conocía la información. Y yo, como presidente del Congreso y primer vicepresidente, yo le entregué en la mano todas esas denuncias. Entonces no podía él negarse que no conocía. Y lo que no está claro es si él daba las órdenes. Yo entiendo que las órdenes lo daba su asesor. Claro, pero si él conocía y no denunciaba, también era cómplice. Efectivamente, por eso ha sido condenado. Mire, ¿cómo fue la historia de la huida de Fujimori del Perú? Que es una historia también que vale la pena contar. Él estuvo fuera de su país, estuvo en Japón, estuvo en Chile, si no recuerdo mal, antes de ser deportado. Vamos a ver, lo que pasa es que en esa campaña del 2000, que hubo 7 candidatos a la presidencia, yo era también candidato a la presidencia y coordinador de todos los candidatos para hacer frente a la dictadura, ¿no? En ese momento, Fujimori, igual que Maduro y que Chávez, prohibió recibir propaganda, publicidad de los partidos. Solamente el único que se autopublicitaba era el partido gobernante. O sea, ya eran los inicios de un Venezuela aquí en el Perú. Entonces, en esas circunstancias, el pueblo me exigía, si usted nos ha puesto a Fujimori, usted es el único que puede sacarlo. Por eso yo participé como candidato a la presidencia con el único objetivo de hacerle perder la mayoría en el Congreso.
y lo logramos. Perdió la mayoría y lo obligamos a su asesor a que compre los votos para hacer mayoría, y con la mayoría hacían lo que ellos querían. Entonces, en esas circunstancias es que una secretaria del asesor, una tal Pinchi, le saca un video. Me acuerdo de la Pinchi y los Vladivideos. Claro, demuestra con esos videos que está comprando congresistas, y eso fue el inicio del fin. Entonces ya ahí tenía que convocar elecciones, que lo convocó inmediatamente, pero aprovechó una reunión de APEC y se fue de viaje con la intención de volver, y se fue al Japón y desde ahí renunció por fax. Más o menos ese es el resumen. Se quedó en Tokio, si no recuerdo mal. En Tokio, sí. Él regresa muchos años después, creo que intenta regresar vía Santiago. Silvia, yo no sé si estoy haciendo bien el trazo histórico, y lo detienen en Chile, porque él intentaba regresar a Lima. Yo creo que ahí el pobre fue mal informado, pensó que lo que le decían sus amigos y cercanos a él, que el pueblo peruano lo iba a recibir en el aeropuerto de Tacna o en algún aeropuerto peruano con más de 100,000 personas, y que no iba a haber ninguna fuerza que pueda ser capaz de reprimirlo, y querían recibirlo con los brazos abiertos. Al no haber encontrado esa recepción, tuvo que viajar hasta Chile y llegó de sorpresa a Chile. Y en Chile lo recibieron, pero no captaron que él tenía mandato de detención, hasta que consiguieron el mandato y lo detuvieron, y estuvo detenido cerca de 2 años hasta que se logró extraditar al Perú para que sea juzgado en la Corte de Justicia de mi país. Señor San Román, le quiero preguntar, ¿cómo considera usted que cambió la forma de hacer política en el Perú a partir de Fujimori? O sea, ustedes han pasado por una historia que involucra a Alejandro Toledo, a Pedro Pablo Kuczynski, en fin, ha habido el mismo presidente Castillo, han tenido una historia bastante convulsionada desde entonces en la presidencia del Perú. ¿Cómo cree usted que Vladimiro Montesinos y Fujimori marcaron la forma de hacer política en el Perú? Lastimosamente los partidos políticos, como en todos los países de Latinoamérica, ya no representaban adecuadamente a la población. Entonces aquí el primer outsider independiente que postuló y retó a los partidos políticos y los ganó fue Ricardo Belmont, cuando ganó las elecciones de la alcaldía de Lima. Lima es la capital del Perú. Y ahí Fujimori y yo estábamos cerca, nos aliamos hacia él para apoyar y seguir esa corriente. Y afortunadamente el desprestigio de los partidos políticos hizo que el pueblo volcara su intención de apoyo en un movimiento